15. Segunda carta de Corintios, capítulo 5, el verso 15. Gloria a Dios. Vamos a leer este único texto con el cual vamos a estar iniciando esta reflexión de la palabra de Dios. Cuando usted lo encuentre, me dice amén. Amén. Gloria a Dios. Segunda de Corintios capítulo 5, el verso 15, lo leemos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Si usted todavía no lo tiene, dígame, pastor, permítame un momento mientras yo lo encuentro y con gusto yo le voy a esperar, porque me interesa que estemos leyendo la palabra de Dios. Sé que la tradición enseñó y nos enseñó, nos enseñó porque a mí me mandaban desde muy pequeño allí a que solamente ir a oír y ya. ¿Verdad? Si traía Biblia o no, eso no era importante, lo importante que estaba allí. Entonces, pero realmente nosotros nos damos cuenta que es importante que cada uno de nosotros leamos lo que dice la palabra de nuestro Dios. Segunda de Corintios capítulo 5 verso 15 dice la escritura: y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Una vez más, y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Ayúdame a orar un momento más. Padre amado, bendito eres tú. Gracias te damos en el precioso nombre de Jesús por tu fidelidad, por tu presencia, por tu misericordia. Te pido, mi Señor, con humildad y sencillez de corazón, que nos ayudes en este momento para compartir tu palabra. Tu palabra es vida, tu palabra es luz, tu palabra es consejo para cada uno de nosotros. Ayúdanos en el precioso nombre de Jesús a cada uno de nosotros. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Puede sentarse diciendo: en el nombre de Jesús. Aleluya. Dios es bueno y para siempre su misericordia. Gloria a Dios. Voy a pedirle que si todavía su telefonito no lo ha puesto en modo vibración, por favor, póngalo en modo vibración. Sé que a veces venimos un poquito apuraditos y se nos olvida, pero es importante siempre recordar que cuando ya entramos a la casa de Dios, por respeto no al pastor, sino al Señor. Amén. Amén. Entonces guardamos un poquito la compostura, un poquito todas estas cosas que nos pueden distraer para que no recibamos lo que Dios tiene para cada uno de nosotros. Porque Dios tiene cosas preciosas para cada uno de nosotros, hermano. Y algo tan insignificante como el sonido de un aparato o de un celular puede quitarnos la bendición que Dios tiene para cada uno de nosotros. Gloria a Dios. En esta hora me gustaría traer un título o tema para compartir con cada uno de ustedes. Y lo traigo, mejor dicho, en forma de pregunta. Y quisiera dirigirme a la iglesia en especial en esta hora. Y cuando digo la iglesia, todos aquellos que ya tenemos un tiempo o un tiempito de estar viniendo a la casa de Dios, que ya entendemos un poquito la palabra de Dios. Gloria al Señor. Y traigo un título en forma de pregunta para compartir con cada uno de nosotros. Y el título dice de la siguiente manera: ¿entiendes el propósito de Dios en tu vida? Ese es el título o tema para compartir. Repito, viene en forma de pregunta y lo he hecho de esta manera a propósito porque es una pregunta bastante válida, bastante buena, bastante interesante. Y en estos siguientes minutos yo quiero de alguna manera motivarle a usted para que comience a autoevaluarse, a autoexaminarse y que de alguna manera usted pueda decir y entender lo que estamos mencionando en esta hora. ¿Entiende el propósito de Dios para su vida? Es importante que cada uno de los que estamos acá entendamos el propósito de Dios para nuestra vida. Porque muchas veces nosotros no hemos logrado entender eso, o muchas veces las personas vienen a los pies de Cristo y no comprenden nada, no entienden nada, creen que todo surge por el azar o porque se debe llevar a cabo. Incluso a veces tristemente
por error se puede llegar a pensar que lo que se pide o lo que se dice es porque el pastor sencillamente lo está diciendo, o se lo ha inventado, o sencillamente él con algún propósito malintencionado está tratando de decirnos que hagamos esto y lo otro. Pero realmente debemos de entender que Dios tiene un grande propósito para cada uno de nosotros. Hay muchos propósitos de parte de Dios, pero el más grande propósito que tiene Dios para cada uno de nosotros es que seamos salvos, que podamos irnos con Él, que cuando esa final trompeta suene, si estamos con vida, estamos en este cuerpo, podamos escuchar la trompeta y en ese momento ocurra el arrebatamiento de la iglesia. En ese momento este cuerpo sea transformado en un abrir y cerrar de ojo y ahora partir e irnos con el Señor. Yo no sé si usted ha logrado entender ese propósito de parte de Dios, y si por A o B motivo ya no estamos en vida en este cuerpo, sino que ya estamos enterrados en la tierra, de allí mismo también nos va a levantar el Señor. Entonces es importante que entendamos el grande propósito de parte de nuestro Dios para cada uno de nosotros. Dios quiere que nos vayamos con Él a la patria celestial, y para ello nos ha dejado tantas cosas que usted y yo tenemos que entenderlas, tenemos que comprenderlas, porque si no las entendemos nos va a parecer ridículo, molesto, incómodo, etcétera, etcétera. Todo lo que el Señor nos pide que hagamos nos va a parecer hasta locura. Pero cuando nosotros realmente entendemos el propósito de Dios para nuestra vida, entonces nosotros nos vamos a gozar, nos vamos a deleitar en los altos y bajos, en la enfermedad, en las dificultades, en cualquier circunstancia vamos a darle gloria y honra al Señor. Como cuando un doctor se encuentra con un paciente, y ese paciente, el doctor desea salvarle la vida al costo de lo que sea necesario para que ese paciente sobreviva y pueda contar la historia. Inclusive hay momentos que los médicos tienen que cortar manos, pies, órganos, hacer tantas cosas para que ese paciente sobreviva, porque el propósito de ese doctor es que esa persona no se muera. Y va a hacer lo que sea necesario, lo que esté a su alcance, hasta donde su conocimiento le dé la capacidad para tomar esa decisión de salvar esa vida. A lo mejor la persona después va a estar renegando: ¿por qué me cortó el pie? ¿Por qué me cortó la mano? ¿Por qué tuvo que hacer esto? Bueno, porque mi misión, le va a decir el doctor, era salvarlo. Y menciono esto para que podamos entender que el propósito de nuestro Dios es que nos vayamos con Él. Pero tenemos que entenderlo. Porque si no lo entendemos, vamos a tener serios problemas. Y entonces, cuando hablamos de entender, el diccionario nos da la definición de esta palabra tan pequeña de entender, y nos dice que entender es tener una idea clara de las cosas, poder captar, poder descifrar, poder asimilar, poder interpretar lo que Dios tiene para cada uno de nosotros. Si nosotros no estamos captando lo que Dios tiene para nosotros, no lo vamos a entender. Si nosotros no tenemos una idea clara de lo que el Señor nos está pidiendo que hagamos para que podamos entrar a la patria celestial, entonces vamos a andar perdidos. Entonces es importante que entendamos que Dios quiere salvarnos a cada uno de nosotros. Vaya conmigo por favor a Primera de Pedro capítulo 2, el verso 9. Primera de Pedro capítulo 2, el verso 9. Mire el pensamiento de nuestro Dios para con cada uno de nosotros. Porque recuerde, el propósito grande y final de nuestro Dios es que seamos salvos.
que seamos salvos. Yo no sé si usted lo cree o no, pero ese es el propósito de Dios. El problema es que a veces algunos de vosotros como que actuamos y pensamos como si no quisiéramos ser salvos. Fíjese. Usted se ha encontrado a veces con personas que tienen problemas con drogas, con el alcohol, y los quieren recluir en un lugar de reclusión en donde le van a ayudar, pero no quiere ir. Y entonces le dice, ¿y cómo lo ayudamos? Si no quiere ser ayudado. Entonces nosotros tenemos que tener claro que nuestro Dios no quiere salvar. Leamos por favor Primera de Pedro capítulo 2 el verso 9. Ya me quedaron viendo un poco serios. Gloria a Dios. Primera de Pedro capítulo 2 el verso 9. Mire lo que piensa nuestro Padre, porque el Señor es nuestro Padre. Dice, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Mire lo que nuestro Padre piensa de cada uno de nosotros, que ahora somos un real sacerdocio, que ahora somos un pueblo escogido, que ahora somos una nación santa, que ahora somos lo mejor que tiene nuestro Dios, para que anunciemos lo que Cristo está haciendo en cada uno de nosotros y compartamos con todos que Él es la luz, Él es el admirable. Isaías capítulo 43 el verso 7. Isaías capítulo 43 el verso 7. Gloria a Dios. Tenga su Biblia a la mano porque vamos a ver algunos textos bíblicos. Gloria a Dios. Isaías capítulo 43 el verso 7. Mire lo que Dios piensa de cada uno de nosotros. Aleluya. Cuando usted lo tenga, me dice gloria a Dios. Isaías capítulo 43, el verso 7. Dice la escritura, y si usted no lo encuentra, dígame, pastor, espéreme, yo lo espero, mi hermano. No se preocupe, no quiero dar todos los textos y usted se quede en la luna perdido. No. Quiero que cada texto que vamos mencionando, usted lo pueda ir discerniendo, lo pueda ir entendiendo, que tenga una idea clara de lo que el Señor tiene para cada uno de nosotros. Isaías 43, 7 dice, todos los llamados de mí en nombre. ¿Qué dice el Señor? Para gloria mía los he creado, los formé y los... ¿Para qué nos llama el Señor entonces? Nos ha creado para gloria de Él y nos ha formado con ese grande propósito. A los llamados de mi nombre, dice el Señor, para gloria mía los he creado, los formé y los hice. Qué bueno es el Señor. Segunda de Timoteo capítulo 1 el verso 7. Estoy dándole algunos textos para recordar lo que Dios piensa de cada uno de nosotros, amados hermanos. Segunda de Timoteo capítulo 1 el verso 7. Una vez más, si usted lo tiene, dígame aleluya. Segunda carta a Timoteo en el capítulo 1 el verso 7. Dice el Señor en su bendita palabra, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía. Alguien dijo por ahí, de gallina. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Mire cómo es el Señor. Qué bueno. Pudiera habernos dejado a la deriva solitos y que por nosotros, ya que a veces somos bien garañones, ¿verdad? Nos la llevamos de lo súper poderoso que el Señor puede decir, bueno, arréglatelas, ya que tú puedes. Ya que tú te la llevas que eres el más manda más, o el más que te la llevas que eres superior a todo. Pero el Señor dice, sé que eres débil, frágil, y te he dado un espíritu que es de poder, de amor y de dominio propio. Segunda de Corintios capítulo 10 el verso 4 en adelante. Segunda carta a los Corintios en el capítulo 10 el verso 4. Si usted lo tiene, dígame amén. Gloria a Dios.
Segunda carta a los Corintios en el capítulo 10, el verso 4 en adelante. Aleluya. Gloria a Dios. Una vez más, si usted lo tiene, dígame amén. Amén. Mire lo que nos dice el Señor, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Verso 5, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Note que el Señor dice, necesitas armas para poder vencer y destruir cosas que van a tratar de dañar, de afectar tu vida, así que te las estoy dando, dice el Señor, pero con la condición que para que esas armas tú las puedas utilizar, necesitas tener una licencia. Como aquí en la tierra, en este país, usted necesita comprar un arma, usted va a tener que tener una licencia. ¿Cuál es la licencia que nos pide el Señor? Que tenemos que tener algo espiritual. Y note, por eso dice, nuestras armas de nuestra milicia no son carnales. Es decir, si las queremos utilizar en la carne, difícilmente lo vamos a poder hacer. Pero si nosotros estamos en el espíritu, es decir, estamos buscando al Señor en oración, en ayuno, aprendiendo de su palabra, créame que esa es la licencia que nos va a autorizar para poder usar las armas poderosas que nos ha dado el Señor para que podamos destruir cualquier cosa que quiera afectarnos a nosotros, a nuestros hijos o a nuestras familias. Jeremías capítulo 20, el verso 11. Solamente le estoy dando algunos textos, amados hermanos, de lo que Dios piensa y tiene preparado para cada uno de nosotros mientras llegamos a la patria celestial. Amén. Aleluya. Es que el Señor da un servicio completo, amados hermanos. Amén. Aleluya. Y a veces ni de propina nos acordamos, ¿verdad? Aleluya. Hablando en un sentido espiritual. Jeremías capítulo 20, el verso 11. Todo lo que el Señor da, hermanos, es maravilloso. El Señor siempre da mucho más abundantemente de lo que usted y yo pedimos o necesitamos. Siempre nos da más. Jeremías capítulo 20, el verso 11. Si usted lo tiene, dígame gloria a Dios. Mas Jehová está conmigo como poderoso gigante. Por tanto, los que me persiguen tropezarán y no prevalecerán. Serán avergonzados en gran manera, porque no prosperarán. Tendrán perpetua confusión que jamás será olvidada. ¿Quién está con nosotros, amados hermanos? El Señor nuestro Dios como poderoso gigante. Fíjese que a veces el enemigo quiere destruirnos y hacer tantas cosas, y nosotros muchas veces nos sentimos así como grandes. Y es que no nos está viendo a nosotros el enemigo, está viendo al poderoso gigante, está viendo al que todo lo puede, al que lo venció en la cruz del Calvario, aleluya, al que tiene poder para quitar y dar vida. Es a él a quien lo está viendo. Y a veces nosotros nos jactamos, mire las cosas salieron bien porque yo metí mi mano. No, es que el Señor va adelante abriendo camino para cada uno de nosotros. Él es nuestro poderoso gigante. Salmos capítulo 34, el verso 7, alabanzas a su nombre. Él es digno de ser alabado, gloria a Dios. Salmos capítulo 34, el verso 7, una vez más, si usted lo tiene, dígame aleluya. Salmos capítulo 34, el verso 7. Mire, solamente estoy mencionando algunos textos. Dijo un hermano por ahí, algunos versiculitos, dijo. Estoy mencionando que para que nos demos cuenta cuánto nos ama nuestro Dios, cuánto nos ama nuestro Padre Celestial. Aleluya. Nosotros le amamos a Él, hermanos. Amén. Ya los amén bajaron.
Gloria a Dios. Gracias por su sinceridad. Salmos capítulo 34, el verso 7, dice la Escritura: el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Gloria a Dios. El ángel del Señor nos guarda cuando salimos, cuando regresamos. El Señor nos guarda, y por eso es que estamos todavía con vida, porque el Señor nos ha guardado a cada uno de nosotros. Entonces es importante, hermano, que entendamos el propósito de Dios para nuestra vida. Cuando hablamos de propósito, estamos hablando de una determinación firme de hacer o lograr algo, es decir, un objetivo que se pretende alcanzar, y a cuesta de lo que sea, Dios espera que usted y yo nos vayamos con Él, pero voluntariamente. Voluntariamente, porque el Señor no se va a llevar a nadie a la fuerza, hermanos. Amén. El Señor no se va a llevar a nadie a la fuerza. Dios quiere que si usted y yo nos vamos con Él, o decimos que nos queremos ir con Él, es porque realmente nos queremos ir, porque hemos entendido cuánto nos ama, porque hemos entendido que estar con Él es la mejor decisión que hemos tomado. Es importante que nosotros entendamos eso. Amén, amén. Si no lo entendemos, entonces siempre vamos a estar emproblemados, siempre vamos a ser inconstantes, siempre va a haber un pero, siempre va a haber un porqué, siempre va a haber yo opino, siempre va a haber a mí me parece, cuando no hemos entendido el propósito de Dios. Pero cuando entendemos el propósito de Dios, todo lo que hacemos, lo hacemos para darle gloria y honra al Señor. Sea algo mínimo, pequeño, ínfimo o grande, sabemos que es para el Señor, y lo alabamos y lo bendecimos en todo tiempo. Su alabanza está en nuestra boca en todo tiempo. Como muchas veces nuestros hijos, con nosotros los padres, como no comprenden el propósito que tenemos para con ellos, de cuidarlos, de que se formen y crezcan y sean hombres y mujeres de bien, muchas veces no entienden eso, y casi siempre hay un espíritu de rebeldía. Especialmente cuando están llegando a la adolescencia, pre o ya dentro de la adolescencia. No han logrado entender cuánto les amamos, y para ellos lo que le decimos es como si les deseáramos un mal, como si les quisiéramos llevar la contraria, como si les quisiéramos fastidiar su vida, porque no han entendido. Por eso hay un espíritu que se opone, un espíritu que se resiste. Pero cuando ellos comprenden que papá y mamá o la persona que los está cuidando les ama, les valora, les aprecia y quiere y desea lo mejor para ellos, ellos comienzan a fluir positivamente con todo lo que se les está pidiendo. Pero mientras no lo comprenden, hay un espíritu de rebelión o rebeldía. Hay un espíritu que no se deja guiar. Y muchas veces así nos pasa a nosotros, hermanos. Como padres no hemos logrado entender el grande propósito de Dios, y muchas veces queremos que nuestros hijos sean obedientes a nosotros, y nosotros no lo somos. Que Dios nos ayude, amados hermanos. Tenemos que entender que el Señor desea que usted y yo comprendamos, que usted y yo entendamos su grande amor. Vaya conmigo, por favor, a Génesis capítulo 6, el verso 14 en adelante. Miremos algunos ejemplos de los muchos que hay en la palabra de Dios, en donde miramos que el Señor hace un llamamiento. Y después de hacer ese llamamiento, conlleva una tarea o un trabajo o una responsabilidad que sí o sí hay que llevarla a cabo. Y para poder llevar a cabo la tarea y la responsabilidad de lo que Dios nos está pidiendo que hagamos, tenemos que entender el lenguaje de Dios. Tenemos que entender lo que Dios nos está pidiendo que hagamos. Si no lo entendemos, entonces nos va a pedir que hagamos una cosa y vamos a hacer otra.
Como muchas veces cuando no entendemos el idioma inglés. Muchas veces por pena decimos, nos preguntan, ¿usted habla inglés? Sí, dice, hablo un poquito, pero hablo. Y a veces nada. Pero por pena, ¿verdad? No queremos dar nuestro brazo a torcer. Y entonces a veces nos piden que hagamos algo y nosotros en la luna, perdidos. O preguntándole a alguien que sabe, ¿qué dijo? Está diciendo, ok, sí, le entendí. Pero es importante entender. Es importante estar claros, claritos como el agua, dicen por ahí. Es importante que entendamos lo que Dios quiere para nosotros, hermanos. Amén. Si no lo entendemos, entonces toda nuestra vida va a ser de altos y bajos, quizás más de bajos, quizás siempre un espíritu de resistencia, un espíritu de oposición, un espíritu de yo no voy a hacer lo que ese pastor está diciendo, yo no lo voy a hacer, quizás porque le caigo mal, me está pidiendo que haga, que abandone, que deje, que me vista, que etcétera, etcétera, etcétera. Es porque no hemos entendido lo que Dios nos está pidiendo que hagamos. Génesis capítulo 6, el verso 14, si usted lo tiene, dígame amén. Mire que el Señor había decidido el fin de toda la humanidad en este tiempo, en el tiempo de Noé. Pero dice la Biblia que hay un hombre llamado Noé que halló gracia, y mire lo que el Señor le pide que haga a Noé. Génesis capítulo 6, verso 14. Hazte un arca de madera de gofer, harás aposentos en el arca y la calafatearás con brea por dentro y por fuera. Y de esta manera la harás de 300 codos la longitud del arca, de 50 codos su anchura y de 30 codos su altura. Verso 16. Una ventana harás al arca y la acabarás a un codo de elevación por la parte de arriba. Y pondrás la puerta del arca a su lado y le harás piso bajo. Segundo y tercero, verso 17 y último. Y he aquí que yo traigo un diluvio de agua sobre la tierra para destruir toda carne en que haya espíritu de vida debajo del cielo. Todo lo que hay en la tierra morirá. Ahora, note lo que el Señor le está pidiendo a Noé que haga. Para muchos podrá resultar una tarea bien fácil, pero no era una tarea fácil, porque tenía que llevar a cabo una construcción grande, en la cual posiblemente ningún hombre en esa época estaba familiarizado con ese tipo de estructura o de construcción. Una embarcación grandísima, pero Dios le pide a Noé que la haga. Y Dios, cuando le pide a Noé que la haga, no le está preguntando si tiene tiempo, si quiere, si está de humor, tiene buena gana, le parece, qué te parece, lo ves, qué piensas, qué opinas. No. El Señor le está diciendo, vas a llevar a cabo esta tarea. Porque el propósito es que tú, tu casa, tu mujer, tus hijos, las mujeres de tus hijos, tu familia se salve, y para que los animalitos también se salven, y si cualquier persona crea esta palabra también pueda salvarse. Ese era el propósito de Dios, y alguien tiene que llevar a cabo esa tarea. En este caso Noé, con cada uno de los miembros de su familia, llevaron a cabo obedientemente la tarea que Dios les había pedido que hicieran. Pero entendamos, para llevar a cabo esa tarea, entendieron la voz de Dios, entendieron el mensaje de Dios. Por eso es importante, a tu servidor le interesa que cada culto que vengamos, usted entienda la palabra de Dios. Por eso estamos tratando de evitar las distracciones, ruidos y todo eso en la medida de lo posible, para que usted y yo podamos concentrarnos y entender el mensaje de la palabra de Dios. Que cuando llegamos a casa podamos continuar reflexionando un poco en la palabra de Dios, porque si nosotros entendemos la palabra de Dios, va a ser fácil practicar esa palabra. Pero si nosotros no la entendemos, entonces va
vamos a tener serias dificultades porque nos va a parecer un poco ridículos y tantos pensamientos que pueden venir a nuestra mente. Noé llevó a cabo la tarea de construir esta embarcación. ¿Cuánto tiempo demoró más o menos Noé llevando a cabo este trabajo? Más de 100 años. Pregunto yo, ¿usted estaría dispuesto de llevar a cabo una tarea que el Señor le haya pedido que haga por más de 100 años? Bueno, si llegamos, ¿verdad? Ya la Biblia dice que los más robustos van a llegar a los 70, ¿verdad? Es decir, el que ya pasó de 70 es gracia sobre gracia que el Señor le está dando. Amén. Ahora, note, amados hermanos, que el propósito era salvar a la humanidad de aquel entonces. Porque todo el que quisiera, todo el que creyera el mensaje iba a obtener su salvación. Lo curioso es que los animalitos creyeron. Fíjense, los animalitos creyeron y ellos fueron salvos. Y la humanidad, aparte de Noé y su familia, no le creyeron a Dios, no entendieron el mensaje. Y por eso perecieron. Como en este tiempo muchos no están entendiendo el grande propósito de Dios. Por eso es fácil dejar de venir a la casa de Dios, dejar de orar, dejar de estudiar la palabra, dejar de ayunar, dejar de buscar la presencia de Dios, porque no lo han entendido todavía. Amén. Creen que esto es una historia o una película de ciencia ficción, de fantasía, en donde esto es algo inventado, que valga la redundancia, se ha inventado con el propósito de entretener a la gente, etcétera, etcétera. Pero realmente esto es palabra de Dios. Lo que el Señor nos deja establecido en su bendita palabra es para nuestro provecho. Dios quiere salvarnos a cada uno de nosotros. Amén, amén. Pero Dios quiere que cada uno de nosotros nos querramos ir con Él voluntariamente. ¿O le gustaría que el Señor viniera y lo agarrara del pelo? Ay, métete para acá. ¿Le gustaría que el Señor lo agarrara del pelo? ¿Le gustaría que el Señor provocara situaciones en su vida como que le vaya mal? Se queda sin dinero, se queda al borde de la muerte. Le gustaría que eso pasara para entender que Dios lo quiere salvar. Pero a algunos así les va a tocar. Tan grande es el amor de Dios que Dios va a hacer lo que sea necesario para que nosotros seamos salvos, para que nuestros hijos se salven. Dios va a hacer lo que esté a su alcance. Tan grande es el amor de Dios que, siendo espíritu y santo, se proveyó un velo de carne, dice la palabra de Dios. Usted puede leer Filipenses capítulo 2 del verso 1 en adelante. Usted puede leer que se proveyó un velo de carne. Para Dios eso es una grande humillación, hermanos. Ser lo que no es. Porque Dios no es carne, es espíritu. Pero por amor al hombre, por amor a la humanidad, se provee de un velo de carne. Y estando en la condición de hombre, dice, se despojó a sí mismo. Es como que, y se humilló y se despojó a sí mismo. Es como que Dios deje su naturaleza, la haga a un lado por causa de su grande amor para con la humanidad. Y muchas veces nosotros decimos que hemos entendido el amor, la gracia y la misericordia de Dios, y realmente en la práctica no lo hemos entendido. Muchas veces en momentos de emoción decimos, sí, yo entiendo, yo comprendo, pero en la práctica a veces no es así. No hemos entendido, porque si hubiéramos entendido lo que Dios desea, el propósito que tiene para cada uno de nosotros, hermanos, mientras estamos en esta tierra, el tiempo que el Señor nos permita vivir es algo pasajero, es algo temporal que el Señor nos está permitiendo para poder irnos con nuestro Padre Celestial. Pero muchos están desesperando
rechazando, están cediendo a tantas cosas y se están apartando del propósito de Dios. Que Dios nos ayude, amados hermanos, porque al final de cuentas el Señor nos quiere salvar. El Señor te quiere salvar, hermano. Voltee a ver a su hermano o hermana que tenga a la par y dígale: el Señor te quiere salvar. Voltee a ver, hermano, dígale: el Señor te quiere salvar. Y alguno los va a tener que agarrar del pelo para meterlos. Sí, hermano, algunos va a tener que agarrarlos del pelo para que entren. Algunos va a tener que traer un chilillo, decimos allá en mi pueblo, es decir, una varita seca de eso. Cuando los niños se portan mal, les recordamos que no deben portarse mal. Un chilillo, decimos, seco. ¿Y cómo duele? Duele. Algunos va a tener que hacer así el Señor para que pueda entrar, para que pueda prepararse y entrar a la patria celestial. Hermanos, si hay alguien que le duele cuando un alma se va de este mundo a una eternidad de condenación, es al Señor. A Él le duele. ¿O cree usted que no le dolió los clavos que le metieron en sus manos? ¿Usted cree que no le dolió esos azotes o látigos que caían sobre su espalda? Esa corona de espina. El Señor le duele, amados hermanos, cuando un alma se pierde. Pero usted y yo somos entendidos en esta hora. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos de los entendidos dicen gloria a Dios? Tenemos que entender, hermanos. Allá en mi tierra tenemos el viejo refrán que dice: el que no entiende por la buena, va a entender por la mala. Y eso es una realidad. A veces Dios permite que nos vaya mal para que entendamos su grande amor. Tanto nos ama el Señor que muchas veces tiene que pasar cosas directamente en nuestra vida. En un hijo, como duele con los hijos. En un familiar, en un ser querido, que pasen cosas para que nosotros podamos entender que el Señor nos ama y desea que nos vayamos con Él. Vaya conmigo, por favor, a Éxodo capítulo 3, el verso 1 en adelante. Permítame enseñarle un segundo ejemplo de lo que nuestro Dios está haciendo. Éxodo capítulo 3, el verso 1 en adelante. Gloria a Dios. Cuando usted lo tenga, me dice aleluya. Éxodo capítulo 3, el verso 1 en adelante. Gloria a Dios. Éxodo capítulo 3, el verso 1 en adelante. Una vez más, si usted lo tiene, dígame gloria a Dios. Estamos aprendiendo la palabra de Dios, hermanos. Dice la escritura: apacentando Moisés las ovejas de Jetro su suegro, sacerdote de Madián, llevó las ovejas a través del desierto y llegó hasta Horeb. ¿Hasta dónde llegó? Monte de Dios. Y se le apareció el ángel de Jehová en una llama de fuego en medio de una zarza, y él miró y vio que la zarza ardía en fuego y la zarza no se consumía. Entonces Moisés dijo: iré yo ahora y veré esta grande visión. ¿Por qué causa la zarza no se quema? Viendo Jehová que él iba a ver, lo llamó Dios de en medio de la zarza y dijo: Moisés, Moisés. Y él respondió: heme aquí. Y dijo: no te acerques, quita tu calzado de tus pies, porque el lugar en que tú estás, tierra santa es. Y dijo: yo soy el Dios de tu padre, Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Entonces Moisés cubrió su rostro porque tuvo miedo de mirar a Dios. Dijo luego Jehová: bien he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto y he oído su clamor a causa de sus exactores, pues he conocido sus angustias. Y he descendido para librarlos de mano de los egipcios y sacarlos de aquella tierra a una tierra buena y ancha, a tierra que fluye leche y miel, a los lugares del cananeo, del eteo, del amorreo, del fereceo, del heveo y del jebuseo. El clamor pues de los hijos de Israel ha venido delante de mí. Y también he visto la opresión con que los egipcios los oprimen. Verso 10 y último. Y aquí va la tarea para este hombre llamado Moisés.
ven, por tanto, ahora y te enviaré a Faraón para que saques de Egipto a mi pueblo, los hijos de Israel. ¿Cuál era la tarea? El grande propósito de Dios para con Moisés, que él fuera el instrumento en las manos de Dios para hacer esta grande hazaña, este grande milagro de libertar al pueblo de Israel. Ahora, ¿qué hizo Moisés? ¿Aceptó o no aceptó la tarea, la responsabilidad que el Señor le estaba delegando? Bueno, si hemos leído un poco estos versos y podemos leer en nuestro tiempo libre en casa, nos damos cuenta que Moisés acepta el llamado de parte de Dios. Pero para aceptar ese llamado de Dios, Moisés tuvo que haber entendido la palabra de Dios. Amén, amén. Porque si Moisés no entendía lo que Dios le estaba diciendo, Moisés no hubiera llevado a cabo la tarea que Dios le mandó que hacer. Entienda que para Dios poderse comunicar con Moisés tuvo que buscar diferentes maneras, y la primera es hablar su mismo lenguaje para que este hombre pueda entender lo que Dios le está pidiendo que haga. Si usted ha estudiado la palabra de Dios, notará que después que Dios le da este llamamiento a Moisés, Moisés se prepara por más o menos 40 largos años para finalmente ir a la tierra de Egipto y Dios a través de él liberar al pueblo de Israel. Ahora, entender es importante, amados hermanos, porque si no lo entendemos, entonces ¿cómo Moisés podía llevar a cabo la tarea que Dios le estaba pidiendo que hiciera? Ahora, ¿se da cuenta por qué muchas veces a nosotros nos cuesta hacer las cosas que tenemos que hacer para la obra de Dios? Porque no hemos entendido en su totalidad. Por eso quiero invitarle que al final de esta reflexión usted conscientemente se pregunte. No mire ni voltee a ver a nadie. Usted se pregunte a sí mismo y diga: ¿realmente yo entiendo el propósito de Dios para mi vida? ¿Yo lo he entendido de verdad? Y quiero que usted sea sincero. Y si usted llega a la conclusión que no lo ha entendido aún, venga aquí adelante al altar y vamos a orar juntos y vamos a pedirle al Señor que nos ayude a entender su bendita palabra, que nos ayude a entender su propósito, que nos ayude a entender la tarea, la responsabilidad, lo que Dios nos pide que hagamos, porque si nosotros no lo hemos comprendido, no lo hemos entendido, entonces no vamos a caminar como Dios quiere que caminemos. Y si caminamos, lo vamos a hacer a regañadientes, molestos, no a gusto, no conforme. Y allí es donde quiero presentarle algunas características para que usted y yo tomemos en cuenta en esta hora y nos demos cuenta si estamos entendiendo el propósito de Dios para mi vida o no. Permítame darle algunas características para que nosotros nos demos cuenta. Por favor, no mire a nadie. Esto es personal. Cada uno de nosotros, decía el profesor, no se vale copiar. Cada uno de nosotros tenemos que darnos cuenta realmente si hemos entendido o no el propósito de Dios para nuestra vida. La primera característica que nosotros debemos de tomar en cuenta es obediencia absoluta a Dios. Cuando alguien entiende el propósito de Dios para su vida, es una persona que comienza a fluir en la obediencia absoluta. No existe un por qué. No existe ¿y para qué vamos a hacer eso? No existe a mí me parece que se debería de hacer de esta manera. No, una obediencia completa al Señor cuando lo ha entendido. Cuando no lo ha entendido, empieza a
descontrolarse, a inquietarse, donde dice, esto como que no me parece, esto como que el pastor se lo está inventando. Pero cuando usted entiende la palabra de Dios, usted se queda obedientemente esperando y lleva a cabo lo que el Señor le está pidiendo que haga. Es obediencia. Y cuando es obediente, entonces van a venir un sinfín de bendiciones de parte de Dios para su vida, porque usted está obedeciendo al Señor. ¿Se recuerda a este rey llamado Saúl, que por cierto fue el primer rey de Israel? ¿Usted se recuerda cuál fue la razón, motivo, causa por la cual nuestro Dios lo hizo a un lado? ¿Usted se recuerda? Alguien que me ayude, por favor. ¿Por qué causa? Por desobediencia. Fíjese. El Señor le dijo que fuera y destruyera al pueblo enemigo. ¿Y qué hizo a los amalecitas? Gracias. ¿Y qué hizo Saúl? Mató a ciertos hombres, al rey lo dejó con vida, los animales, los más gordos, los más bonitos, los dejó para él. Y cuando fue confrontado por el profeta Samuel, se excusa y dice, no, es que estos animales son para ofrecerle sacrificio al Señor. Y usted y yo conocemos la historia. Pero el profeta Samuel le dice, ¿se complace el Señor en los sacrificios? Tanto en los sacrificios como en el que se le obedezca su bendita palabra. Fíjese, quiero que me entienda lo que el Señor está diciendo. Yo puedo hacer 3 días de ayuno, ya viene agosto, vamos a hacer 3 días de ayuno. Sin alimentos, sin agua, sin líquidos ni nada. Pero después de hacer esos 3 días de ayuno, caigo en la desobediencia. ¿Me cuentan esos 3 días de ayuno? No. Porque el Señor dice, mejor no hubieras hecho los 3 días de ayuno y mejor hubieras sido obediente en lo que te pedí que hicieras. ¿Cuántos dicen amén? Pero muchas veces podemos caer en el error y decir, no, yo voy a hacer esto. Y cuando el problema es cuando nosotros decimos en nuestra tierra, nuestra cuchara. Cuando Dios dice, vas a llevar a cabo esto, vas a hacer esto. Pero muchas veces nosotros no queremos hacer lo que Dios nos pide que hacer. Muchas veces nosotros decimos, a mí me parece que yo lo entiendo de esta manera. Mejor si lo hago de esta manera, las cosas van a ser mucho que mejor. Pero ¿usted cree que nuestro Dios no sabe todo? Cuando Él dice que hagamos las cosas como Él nos pide que las hagamos, si Él lo está diciendo así, es porque Él sabe que de esa manera va a tener éxito. ¿Se recuerdan la primer conquista que llevó a cabo el pueblo de Israel? Conquistando aquel pueblo fuerte y numeroso que tenía unas grandes murallas gruesísimas. ¿Se recuerda cómo se llamaba ese pueblo? Jericó. Que hasta hay un cántico para los niños. Los israelitas dieron 7 vueltas alrededor de Jericó. ¿Cuál fue la tarea del Señor para el pueblo de Israel? Vayan y cada día van a dar una vuelta alrededor de Jericó. Y pienso que muchos del pueblo de Israel han de haber dicho, Josué está loco. Se le salió un tornillo allí. Hay alguien que venga y pueda apretar ese tornillo. ¿Cómo que vamos a dar vuelta alrededor de la ciudad llamada Jericó? Y me imagino que los de la ciudad, ¿verdad? Que estaban resguardando las murallas, listos con arco, espada, flecha, con todo lo que tuvieran, porque estaban temerosos de que los israelitas los iban a invadir. Ya habían escuchado que el Señor había destruido a las naciones vecinas y las había dado en las manos de Israel. Ahora ellos, la porción de este día que leímos, Josué capítulo 1, 2 y 3, hablan donde tuvieron un encuentro los espías que mandó Josué con una mujer ramera llamada Rahab.
Y ella dice, sí hemos oído que Dios está con ustedes. Entonces ahora ellos están temerosos y están allí subidos en lo que es los muros o murallas de la ciudad, esperando el momento en el cual Israel va a atacar. Pero el Señor dice, yo no quiero que lo ataquen. Yo no quiero que lancen o lleven espada, lanza o arco. No, no, no. Solamente van a dar. La misión, la tarea es dar una vuelta. Es más, no van a abrir su boca. Van a ir pico de seda. Salud, hermano. Calladito. Van a dar esa vuelta. Durante 6 días dieron una vuelta. Y el último día le dijo el Señor, van a dar 7. Ya no van a dar una, sino 7 en total. En total son 13 vueltas. Ahora, nos damos cuenta que en la última vuelta que el pueblo, por obediencia, entendieron el propósito de Dios. ¿Cuál era el propósito de Dios en ese momento? Que la ciudad de Jericó fuera conquistada por el pueblo de Israel. Ese era el propósito. Y el pueblo de Dios, ¿qué hizo? Obedeció a la voz de Dios dada a través de su siervo Josué. Y me imagino, como cualquier otro, si se la hicieron a Moisés, seguramente se la hicieron a Josué. Algunos que otros diciendo, a mí no me agrada Josué. A mí no me parece lo que... A mí no me convence, como muchos hoy en día, de panzón no me convence. No me gusta cómo él habla, no me gusta su tono de voz, etcétera, etcétera. Pero al final la mayoría estuvo de acuerdo y llevaron obedientemente a cabo la palabra de Dios. Recuerde, la primera característica para que nosotros sepamos si hemos entendido o no el propósito de Dios, una obediencia absoluta. En la obediencia absoluta no existe ninguna opinión, no existe algo que se oponga o se levanta, sino que se queda callado llevando a cabo lo que Dios le está pidiendo que lleve a cabo. Y nos damos cuenta que cuando dieron la última vuelta, los muros, cuando ellos gritaron, porque les dijo, ahora sí van a gritar, ahora van a hacer todo lo que quieran hacer, saquen ese espíritu que tienen allí oculto o lo han tenido censurado por algún tiempo. Y en la última vuelta van a gritar y entonces los muros se van a destruir. ¿Sucedió? Sí sucedió. En ese momento se llevó a cabo el milagro por causa de la obediencia. Amén. Sí, Señor. ¿Sabe por qué muchas veces Dios no hace milagros en este tiempo? Sí los hace, pero más de lo que Él pudiera hacer, porque muchos de nosotros no somos obedientes. Fíjense, no somos obedientes. Obedecemos a Dios de vez en cuando. Obedecemos a Dios, pero refunfuñando. No, es que yo tengo que trabajar. ¿Cómo que yo voy a dejar de trabajar por ir a la casa de Dios? No, yo tengo que trabajar. ¿Quién me va a ayudar a pagar? Y tantas cosas que pueden venir en nuestra mente. No, yo voy a hacer lo que yo quiera con mis hijos y nadie me tiene que decir nada. Refunfuñando. Y la obediencia, bien, gracias. Y Dios dice, si eres obediente, vas a recibir milagro. Si eres obediente, si no eres obediente, no te va a pasar nada. Saúl dejó de ser el rey delante de la presencia de Dios y Dios se buscó a otro llamado David por causa de la desobediencia. Segunda característica, cuando usted y yo podemos darnos cuenta si estamos claros entendiendo el propósito de Dios, es que somos fieles a Dios. Aleluya. Fieles. Y fidelidad, amados hermanos, la fidelidad nuestra para con Dios no depende de las cosas que están a mi alrededor. Nadie dijo amén, pero es la verdad. La fidelidad nuestra para con Dios no depende si tengo o no dinero. La fidelidad nuestra para con Dios no depende si tengo o no trabajo.
La fidelidad nuestra para con Dios no depende si tengo salud o no, o me está yendo, como dicen por ahí, en feria. La fidelidad nuestra para con Dios no depende si la iglesia está llena o no. Se imagine que yo, es más, ni quisiera ni predicar porque no vinieron los hermanos a la iglesia. ¿Se imagina? A mí me enseñaron, si no vienen los hermanos, predíquele a las sillas. Gloria a Dios. Amén. Eso es fe, eso es fidelidad, eso es obediencia, eso es confiar y depender de nuestro Padre Celestial, amados hermanos. Cuando nadie quiere alabar a Dios, yo quiero alabar a Dios. Cuando nadie quiere venir a la casa de Dios, yo digo amén, ahí estoy presente. Cuando nadie quiere venir al ayuno, yo voy a estar presente fielmente para mi Señor. Disponibilidad para mi Padre Celestial, aunque los demás no quieran. Fidelidad al Señor no depende de quién está a mi alrededor. No depende si estoy bien con mi esposa o me he discutido con ella. Fidelidad a Dios está por encima de todo. Eso significa que yo estoy entendiendo lo que Dios tiene para mi vida. Yo estoy comprendiendo lo que Dios, hacia dónde el Señor me quiere llevar. Gloria sea dada al Señor Jesucristo. Número 3. Un esfuerzo total. Nos esforzamos para tratar de agradar a Dios lo mejor que podamos. Pero cuando no hemos entendido, entonces no le hallamos razón de ser a lo que estamos haciendo y por ende no nos esforzamos. Tristemente a veces podemos esforzarnos por tantas cosas que hay en esta tierra. En el trabajo muchas veces nos exprimen más de la cuenta y no nos molesta ni nos incomoda. Muchas veces servir al Señor nos causa incomodidad. Nos molesta. Ay, que el pastor me esté texteando que si voy a ir o no voy a ir. Le voy a dar una mentirita mejor. Y creyendo que es a mí al que me hace el mal. A mí no me hace ningún mal. Es usted solito que se está poniéndose una llamita, echándose gasolina y poniéndose un fosforito ahí para que se prenda. Amén. Gloria a Dios. Entonces está haciendo un esfuerzo total sin esperar si alguien le reconoce o no. Está dispuesto a esforzarse. ¿Cuál fue la tarea que el Señor le pidió a Moisés? Lo vimos esta mañana en el capítulo 1 de Josué. Le dijo: Moisés ya se murió. Ahora tú vas a estar al frente del pueblo de Israel. Solamente te pido, le dice el Señor, que te esfuerces y seas muy valiente. Fíjese, no le pidió nada más, no le dijo: mira, yo quiero que levantes pesas y para que tengas un buen pecho, que tengas una buena proyección. No, el Señor no le interesa eso. Dice: yo lo único que te pido, Josué, que así como estuve con Moisés, te lo voy a estar contigo. Y lo único que te pido es que te esfuerces y seas valiente. Y lo mismo nos pide el Señor a nosotros, que nos esforcemos cada uno de nosotros. ¿Me ayudan atrás, por favor? Gloria a Dios. Que nos esforcemos, ¿para qué? Para que realmente experimentemos lo que Dios tiene para cada uno de nosotros. Característica número 4. Dejas el pecado atrás. Abandonas el pecado. Ya no quieres participar en aquello que es pecaminoso, en aquello que tú sabes que representa lo malo delante de la presencia de Dios. Cuando tú has entendido o entiendes el grande propósito de Dios para tu vida, tú sabes que el pecado va a ser un peso que te va a amarrar para que no te puedas ir con el Señor. Esa es la realidad. Es como que usted está en un río o en el mar y usted sufre un naufragio. Usted va a buscar agarrarse de algo que le ayude a flotar. No va a agarrar algo pesado que sabe que lo único que va a hacer es provocar que se hunda. Amén. Eso es sentido de sobrevivencia, amados hermanos. Ahora, espiritualmente hablando, usted y yo sabemos que el pecado lo único que provoca en cada uno de nosotros es que nos alejemos de Dios.
va a provocar un peso en nuestra vida, y por lo tanto, si estamos abrazando cualquier tipo de pecado, cualquier actitud o secundando cualquier cosa que tiene que ver con el pecado, lo único que estamos haciendo es abrazando el pecado, y por ende estamos escogiendo las cosas pecaminosas antes que irnos con nuestro Padre Celestial. Pero si usted ha entendido el propósito de Dios, usted dice: no, Señor, yo no quiero nada que ver con el pecado, lo reprendo en el nombre de Jesús, voy a apartarme, voy a hacer a un lado ese amigo que tiene chistes colorados o rojos, no, me voy a alejar de él, esos fulanos con los cuales me están incitando, invitando a cervezas, a droga y todo eso, no, corto vínculos con ellos, porque yo lo que quiero es irme con mi Señor. Y comienza a cortar todo vínculo con el pecado, porque ha entendido la palabra de Dios, ha entendido el propósito de Dios para su vida. Y número 5, espera fielmente en Dios. Espera fielmente en Dios. ¿Sabe qué significa esperar fielmente en Dios? Quedarse calladito y esperar que sea el Señor el que lleve a cabo lo que tenga que llevar a cabo. ¿Qué dijo el salmista? Pacientemente esperé al Señor y Él me escuchó y me respondió. Ahora déjeme decirle, amados hermanos, que el Señor le quiere salvar. Amén. Así es. ¿Pero usted quiere ser salvo? Amén. ¿Usted quiere que sus hijos sean salvos? Aleluya. Amén. ¿Usted quiere que su familia, su matrimonio sean salvos? Gloria a Dios. Vamos a tener que entender lo que el Señor nos pide que hagamos. Vamos a tener que llenarnos de obediencia, de fidelidad. Vamos a tener que esforzarnos cada día más. ¿Usted cree, hermano, que venir a los ayunos los domingos no es un esfuerzo extra que estamos haciendo? Claro que sí. Y venimos no porque nos miren los hombres, venimos por gratitud al Señor, porque le amamos, porque estamos contentos con lo que Él ha hecho con cada uno de nosotros. Vamos a tener que cortar vínculo con todo aquello que representa el pecado. Vaya conmigo a Mateo capítulo 6, el verso 21. Gloria a Dios. Mateo capítulo 6, el verso 21. Gloria a Dios. Ya casi estamos terminando. Apenas voy por la mitad, ni siquiera he llegado a lo demás, pero ya el tiempo avanzó. Soy muy parlanchín yo. Gloria a Dios. Mateo capítulo 6, el verso 21. Si usted lo tiene, dígame amén. Mire lo que dice la Escritura: porque donde esté vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. Pregunto yo una vez más, ¿usted entiende el propósito de Dios? Amén. Amén. Así, una vez más, como padre, muchas veces nuestros hijos nos piden cosas, y nosotros que tenemos un poquito más de madurez y sabemos que tenemos que cubrir diferentes necesidades en el hogar, sabemos que primero vamos a cubrir las necesidades prioritarias de nuestra familia antes que concederle el deseo a nuestros hijos. Y muchas veces nuestros hijos nos van a hacer berrinches, muchas veces van a hacer cosas, pero nosotros que sabemos, nosotros nos quedamos quietecitos y vamos a darle prioridad a lo que es mejor para el hogar, para la familia. ¿Por qué? Porque tenemos un propósito que queremos alcanzar, lo tenemos claro, lo tenemos más que clarificado. De igual manera, amados hermanos, nuestro Dios quiere que usted y yo seamos salvos. Salvos. Cuando miramos las cosas que están pasando en la actualidad, nos damos cuenta, amados hermanos, que la venida del Señor está pronto. Está a las puertas la venida del Señor. Pero qué tristeza da cuando veo muchas veces
al pueblo de Dios, aunque no a todos, pero veo a muchos del pueblo de Dios que están tan tranquilos como si nada pasara. Más preocupados por solventar cosas de esta tierra, aunque sepan que están pasando por alto la tarea que el Señor nos ha mandado que llevemos a cabo. Ahora, debemos de entender, hermanos, lo que Dios nos está diciendo, porque lo que Dios nos está pidiendo es para nuestro provecho. Póngase en pie en esta hora, en el nombre de Jesús. Como dije hace un momento, yo quiero que usted se autoevalúe en este momento y se pregunte, ¿estoy entendiendo el propósito de Dios? Porque, hermano, Dios sabe que usted y yo tenemos necesidad de dinero para solventar diferentes necesidades. Dios sabe que tenemos necesidad de comida, de abrigo, de sustento, de un carrito para movernos, etcétera, etcétera, para ayudar nuestra familia que tenemos allá en nuestro país. Dios lo sabe todo eso. Y Dios ha prometido proveernos cada una de estas cosas. El punto está en que usted y yo realmente entendamos lo que Dios nos está diciendo. Porque si lo hemos entendido, no vamos a esforzarnos tanto por las cosas de esta tierra y pasar por alto lo que Dios nos está pidiendo a cada uno de nosotros. Si nosotros hemos entendido lo que el Señor tiene para nosotros, entonces no nos va a costar obedecer la voz de Dios. Cristo dijo en el Evangelio de Juan en el capítulo 10, mis ovejas oyen mi voz y me ignoran. Mis ovejas oyen mi voz y se hacen los desentendidos. Dicen en mi tierra se hacen los de los panes. En mi tierra. No dijo eso el Señor. El Señor dijo, mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Jesucristo es el camino, la verdad y la vida. Pero si estamos en Él, si estamos fuera de Él, Jesucristo no es el camino para nosotros. El camino va a ser, Jesucristo va a ser como cualquier ser más. Pero si usted y yo realmente estamos creyéndole, estamos entendiendo lo que Dios nos pide que hagamos, hermano, vamos a entender que vale la pena esforzarnos, vale la pena trabajar, vale la pena a veces con cansancio y agotamiento, pero sacar un tiempo para buscar la presencia de Dios, vale la pena ayunar, vale la pena evangelizar, vale la pena estudiar la palabra de Dios, vale la pena vestirnos santamente para nuestro Dios, vale la pena todo lo que el Señor nos está pidiendo que hagamos. Porque hemos entendido que lo que Dios desea de cada uno de nosotros es que nos vayamos con Él. Voy a abrir este altar en esta hora y vamos a venir y buscar la presencia de Dios. Y quiero que usted una vez más a conciencia le diga al Señor, hable con el Señor. Hablemos todos con el Señor. Y si usted por casualidad, si usted por pura casualidad no ha entendido todavía el propósito de Dios, yo quiero que allí donde usted está, con sinceridad, con verdad en su corazón, usted le diga, Señor, perdóname porque no he entendido aún el propósito tuyo, Padre. No he entendido aún el propósito tuyo, Señor. Tengo tantos años de estar en el Evangelio. Tengo tanto tiempo de estar viniendo a la iglesia. Tengo tanto tiempo que te conocí. Pero no te he entendido aún. Y por eso he sido rebelde. Por eso he sido y he actuado. He vivido de una manera tal que te he ofendido. Por eso he sido infiel. Por
pongo poco valor o poco esfuerzo a las cosas que me pide que haga, Señor. Pero en esta hora, Señor, yo vengo delante de ti, oh Padre, pidiéndote perdón primeramente. Como dice aquí el texto, de oídas te había oído, Señor. Había tanta distracción que no me había percatado, Señor, que no te estaba entendiendo, Señor. Creía, Señor, que te había entendido. Creía que comprendía lo que tú me estabas diciendo, Señor. Pero no me había percatado que no te estaba entendiendo. Hermanos, entender la palabra de Dios, entender el propósito de Dios para cada una de nuestras vidas es vital. Y más que vital, es crucial para cada uno de nosotros. Porque en la medida que usted y yo estemos claros, entendidos del propósito de Dios para nuestra vida, todo lo que venga por delante, todo lo que venga a continuación, va a ser fácil hacerlo, amados hermanos. No es que no vamos a pasar situaciones, no es que no van a haber dificultades, claro que sí, pero como estamos claros en lo que Dios tiene para nosotros, entonces lo vamos a llevar a cabo con gozo, con alegría. Lo vamos a llevar a cabo con